Buenas noches para todos. Espero que hayan tenido un buen puente, hayan descansado y como les comentaba la vez pasada, hace 8 días, iniciamos ya la recta final de nuestro curso, de nuestro semestre, con este tema de la investigación jurídica como parte de todos estos componentes de la epistemología jurídica. Entonces, recordemos que en la clase anterior nosotros habíamos visto cuál es ese concepto que ya lo conocíamos de antes, pero lo recordamos, ese concepto de la investigación jurídica. Entonces decíamos nosotros que la investigación jurídica, de todas las definiciones, pues la más pertinente que considerábamos es aquella que dice que es el conjunto de procedimientos de carácter reflexivo, sistemático, controlado, crítico y creativo, porque digamos que los diferentes tipos de investigación, los diferentes métodos de interpretación, pues nos llevan a esa condición reflexiva, crítica, sistemática, y recordemos que el objetivo de la investigación es esa búsqueda, esa indagación, ese estudio de las normas, de los hechos jurídicos y la valoración que nosotros podemos hacer o que los diferentes operadores judiciales pueden hacer de esas normas, considerando obviamente los contextos, esas dinámicas, esos cambios que se presentan en los contextos, en las realidades de los hechos jurídicos, de las situaciones que pueden ser de carácter político, social, económico, etcétera, etcétera, y que en últimas pues son los factores que determinan el origen del derecho. Recordemos igualmente que la investigación jurídica se fundamenta en esas dos grandes vertientes del derecho. El derecho natural, que es el derecho desde una perspectiva sociológica, donde se tienen en cuenta todos los factores, todas las circunstancias, todas las situaciones que están alrededor de un hecho jurídico, no solamente la norma, sino analizando todo ese contexto y todo lo que hay alrededor de ese hecho jurídico, y que obviamente tiene su fundamento en otro, o se apoya en otro tipo de disciplinas como la sociología, la psicología, etcétera, etcétera. Y el otro es el derecho positivo, cuyo enfoque pues se basa solamente en la norma, en el ordenamiento jurídico como tal, en su interpretación, en su investigación, en su análisis, pero circunscrito eso solamente a lo que es la normatividad, su texto, sus fines, sus propósitos, el espíritu del legislador, etcétera, etcétera, pero sin considerar otras situaciones, otros hechos que puedan, digamos, estar involucrados o afectar o impactar o estar relacionados con ese hecho jurídico, con ese caso, con ese fenómeno jurídico que nosotros estamos investigando. Entonces, por eso dijimos nosotros que la investigación jurídica se puede abordar de diferentes formas. Y esas diferentes formas se fundamentan en esos momentos, en esos 4 aspectos básicos que le dan vida o que se dan en la vida jurídica cotidiana, y que finalmente son las 4 grandes áreas del derecho. Uno es el hecho normativo, porque ese es nuestro fundamento, la normatividad, las leyes. O sea, esa es la base para el desarrollo el ejercicio de nuestra profesión. Obviamente el hecho histórico, porque es necesario conocer la evolución, el desarrollo, el origen, cómo se han venido transformando a lo largo del tiempo esas normas. Obviamente el hecho social, todos esos aspectos como les decía, que están alrededor de un fenómeno, de una situación, de un caso, de un fenómeno jurídico, no solamente la normatividad, sino todas las circunstancias que rodean ese hecho, esa situación, y finalmente el hecho axiológico, que es todo esos valores
sobre los cuales se fundamenta la ética jurídica y que obviamente tienen como fundamento esa búsqueda de la verdad, esa en pos de la equidad, de lograr la justicia en el derecho. Entonces, digamos que la investigación jurídica tiene ese fundamento en esos 4 hechos y que obviamente pues tienen que ver con los diferentes tipos de investigación jurídica. Entonces, recordemos que básicamente hay 4: la dogmático-jurídica, la socio-jurídica, la filosófico-jurídica y la histórico-jurídica. Son los tipos, los 4 tipos, los 4 grandes tipos de investigación. Profundizamos entonces la clase anterior en las 2 primeras, la dogmático-jurídica, digamos que ya es el estudio de la norma o del ordenamiento jurídico como tal. Obviamente ahí nosotros revisamos el texto de la norma, la estructura de la norma, cómo se aplica esa norma, cuál es el propósito, qué abarca esa norma, cuál es el alcance, etcétera, etcétera. Entonces, y ese ordenamiento jurídico. Y por lo tanto se basa en el derecho positivo, puesto que está centrado es en la normatividad y es una investigación de tipo conceptual, de tipo teórico, básicamente revisión de libros, de documentos, de textos, de leyes, de sentencias, de normas, etcétera, etcétera, porque se reduce básicamente a una investigación, le repito, sobre esa normatividad, sobre ese ordenamiento jurídico. Y tiene 2 variantes. Recordemos que se puede hacer una investigación de tipo crítico, una investigación crítica, donde básicamente nuestra investigación la orientamos nosotros sobre hacer ese análisis crítico reflexivo de las normas, de si son constitucionales, si son aplicables, si son, digamos, pertinentes, si tienen errores, ese tipo de cosas. Si hay fallas en esas normas, entonces nosotros hacemos una crítica sobre esa normatividad que estamos investigando. Y la otra es de tipo propositivo, la otra variante de la dogmática jurídica. Ya este tipo de investigación está orientada, si bien a analizar y a encontrar, digamos, los defectos o los errores de esas normas, pues está más orientada a proponer ajustes, cambios, actualizaciones, derogarlas e inclusive pues proponer nuevas normas, nuevas leyes a partir de esa investigación que se está haciendo sobre esa normatividad. Entonces, digamos que ahí veíamos en general, ese era el contexto de la investigación dogmática jurídica y teníamos también la investigación sociojurídica. Entonces ya la investigación sociojurídica es basada más en el derecho natural, porque obviamente esta investigación pues está orientada más es a investigar sobre cómo funcionan las normas realmente en la realidad. O sea, qué aplicación tiene, cómo se están dando, si realmente son pertinentes, si son viables, si realmente están funcionando, están cumpliendo ese propósito para el cual fueron creadas esas normas. Entonces, el tipo de investigación jurídica no se centra tanto en la norma, sino en los fenómenos, en los hechos jurídicos como tal, esa interpretación de la realidad. Y básicamente se está enfocando a si realmente la norma se cumple o no se cumple en la realidad. Entonces es más de tipo humanístico, jurídico, este tipo de investigación y a diferencia de la otra que es de tipo conceptual, más de biblioteca, de escritorio, digámoslo así, la sociojurídica, pues obviamente hay que ir a esos contextos, meterse en esa problemática y poder ver qué está pasando realmente allá en esos contextos con esas normas. O sea, hay que ir. Entonces, esa es la diferencia eh, entre la dogmático-jurídica y la sociojurídica. Bien, entonces, hoy vamos a ver los otros 2 tipos de investigación. Que obviamente son la investigación de tipo filosófico-jurídica
y la investigación histórico-jurídica. Y además, pues vamos a complementar los aspectos metodológicos de nuestro proyecto con algo que estaba mencionando la vez pasada, que son los objetivos, y naturalmente vamos a mirar también cómo se redacta, por decirlo de alguna forma, la justificación de nuestros proyectos. Entonces, la investigación filosófico-jurídica es ese tipo de investigación que se encarga de estudiar los fundamentos del conocimiento jurídico. Y digamos que la filosófico-jurídica es bastante crítica con las dos anteriores, con la dogmática y con la sociojurídica. Entonces, la investigación filosófica tiene como objetivo construir y formular criterios racionales y que sean mucho más decisivos para la valoración crítica y una valoración realmente eficiente del derecho como un todo. Es decir, involucra las normas, las instituciones, los conceptos, el sistema jurídico, etcétera, todo aquello que se deriva del derecho. Entonces, es el campo de acción, por decirlo de alguna forma, de la investigación filosófico-jurídica. Y obviamente se fundamenta en el derecho positivo, o sea, porque eso, pero es una investigación que se hace sobre dos aspectos, sobre la norma y sobre el hecho jurídico. El hecho jurídico que está, o el hecho social que está regulando esa normatividad. Es decir, esos valores, esos intereses que está protegiendo esa norma, que están protegidos por esa ley, son los elementos sobre los cuales se fundamenta esta investigación, cómo se relacionan, cómo se entrecruza la normatividad y la vivencia social. Es decir, los problemas de investigación filosófico-jurídico se relacionan con la sociedad, con el hombre y con el derecho. Entonces, si nosotros lo analizamos, la investigación filosófico-jurídica no solamente cuestiona el hecho normativo, o sea, la parte normativa solamente como lo plantea la dogmática, y no solamente el hecho social, como lo plantea la sociojurídica, sino que además contempla el hecho temporal de la investigación, es decir, la parte histórica de evolución de esa norma, que lo vamos a ver ahora más adelante. Digamos que en conclusión, las investigaciones de tipo filosófico-jurídico son eminentemente teórico-prácticas. ¿Por qué? Porque se apoyan en métodos de interpretación, en técnicas filosóficas, por decirlo de alguna forma, para sus estudios, como la axiología jurídica, y obviamente que es una variante de esta investigación, ya lo vamos a ver, pero también hay que combinar las prácticas de la investigación sociojurídica, o sea, hay que hacer trabajo de campo en terreno, hay que involucrarse en los contextos para obtener información. Entonces, y como les decía, con la dogmático jurídica, pues también porque hay que contar con una dosis de literatura de cierto nivel, de alto nivel, que pues nos oriente, nos proporcione esos razonamientos y esa fundamentación teórica para el desarrollo de nuestras investigaciones. En este tipo de investigación también existen variantes. Existen unas variantes relacionadas obviamente con la filosofía. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una variante que es las investigaciones de tipo epistemológico jurídico. Entonces, como su nombre ya nos indica, nosotros ya sabemos de qué se trata la epistemología. Entonces, es una investigación que está relacionada con los contenidos, con los enfoques, las diferentes aproximaciones que se pueden dar al conocimiento del derecho, bien sea desde los métodos de interpretación y desde los enfoques epistemológicos que nosotros ya conocemos. Otra variante es la investigación ontológica jurídica. Recordemos que la ontología es la parte de la filosofía que estudia la esencia del ser, la existencia, la realidad del ser. Entonces, en lo jurídico, pues ese ser, esa esencia, pues es el derecho. Entonces, las investigaciones de este tipo
están orientadas a indagar sobre la esencia del derecho, sobre la esencia de las normas, sobre la esencia del ordenamiento jurídico. ¿Para qué? Para que a partir de ahí se puedan resolver preguntas relacionadas con problemáticas del sistema judicial, de las instituciones jurídicas esencialmente. Entonces, este tipo de investigación, cuando nosotros estamos desarrollando proyectos muy enfocados a instituciones, al sistema judicial, a problemas relacionados con ese tipo digamos, de hechos, entonces ahí tenemos que orientarnos por una investigación de tipo ontológico jurídico. Y está la investigación deontológica o axiológica también, como la conocemos. Entonces, esta investigación está más orientada al ser y al deber ser de las normas. O sea, a lo que son las normas en su momento, pero a lo que deberían ser las normas desde esa perspectiva de los valores, de la ética jurídica. Es decir, estamos investigando es la validez, la legitimidad de las normas. Entonces, cuando nosotros estamos enfocando nuestra investigación, nuestros proyectos hacia ese tipo de investigaciones, pues ahí estamos haciendo una investigación de tipo axiológico o deontológico. Entonces, ahí en la plataforma, en la semana 13, ustedes van a encontrar un documento que les va a profundizar sobre estos tipos de investigación y sobre estas variantes y algunos otros tipos de aspectos que tienen que ver con este tipo de investigación, que de pronto, digamos, unir, articular la norma con el hecho, lo dogmático con lo social, y fuera de eso abordar el otro tipo de investigación que es lo histórico, digamos que es digamos el tipo de investigación más frecuente que se desarrolla a nivel de investigación jurídica. Y finalmente, dentro de estos tipos de investigación, pues tenemos la investigación histórico-jurídica. O sea, son investigaciones orientadas más al desenvolvimiento, a la evolución de las normas del derecho a través del tiempo. Entonces, recordemos que todo lo histórico tiene que ver con eso. O sea, una reconstrucción a lo largo del tiempo, desde la génesis, el desarrollo, toda la evolución que tiene hasta la actualidad, ese hecho, esa norma, ese fenómeno jurídico. Entonces, lo que se intenta es reconstruir históricamente, justamente por eso el nombre, todo lo que ha pasado con esos eventos, esos hechos, esas normas. Entonces, por ejemplo, un caso reciente que conocemos es el caso del magnicidio de Álvaro Gómez. Entonces, fíjese que eso es una investigación histórico-jurídica, o sea, es la reconstrucción de estos 20 años de un hecho jurídico que es relevante para el derecho, la normatividad, todos los elementos jurídicos que hay alrededor de ese hecho, de la reconstrucción de todo ese magnicidio de ese caso, pues es un ejemplo de lo que en los casos en que se debe aplicar o sobre los que se debe desarrollar una investigación histórico-jurídica. Entonces, digamos que se trata de estudiar pues ese pasado para poder entender el presente y poder proyectar el futuro. Entonces, lo histórico jurídico tiene que ver con el antes, con el hoy y con el después de la normatividad, del ordenamiento jurídico o de los hechos jurídicos como tal. Entonces, digamos que por eso se dice que son investigaciones de tipo evolutivo, pero obviamente son eminentemente teóricas, porque pues hay que hacer el estudio de los hechos, de los informes, de los reportes, de los documentos que se han producido sobre ese hecho a lo largo del tiempo, históricamente en el tiempo. Entonces es eminentemente de tipo teórico. Digamos que en eso es muy similar a la dogmática, pero pues obviamente a diferencia de la dogmática, se concentra en que la dogmática se concentra en las normas vigentes, pues la histórica se analizan los antecedentes, la evolución de las normas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que
digamos que ese es el contexto. Y al igual que en las anteriores, pues también existen variantes de la investigación histórico-jurídica. Entonces, ahí hay tres variantes. Hay una variante que es la investigación histórica propiamente dicha. ¿Qué hacemos nosotros en la investigación histórica propiamente dicha? Pues investigamos la norma desde su origen, toda la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo hasta la actualidad. O sea, le hacemos un recorrido desde que surgió la norma hasta el momento presente. Por eso se llama históricamente propiamente dicha. O tenemos la investigación tipo crónica jurídica, que además de hacerle ese recorrido como la anterior a la norma, a la normatividad, al ordenamiento jurídico, además de eso, nosotros hacemos una crítica, hacemos un análisis crítico a esas normas, a esos hechos y hacemos una interpretación crítica, analítica, reflexiva sobre la evolución de esas normas. Y finalmente tenemos la histórico-jurídica de corta data. ¿Qué significa eso? Que ya no se hace investigación sobre toda la historia de la norma o del hecho jurídico, sino que se toma un tiempo un periodo de tiempo más o menos reciente para ese tipo de cosas. Entonces ya nosotros, por ejemplo, en los casos, no sé si son de su grupo o de otro grupo, el tema de violencia intrafamiliar, los temas del teletrabajo, los temas de la Jurisdicción Especial para la Paz, los temas de violencia de género, etcétera, etcétera. Entonces ya solamente tomamos los últimos 10 años, del 2010 al 2020, o los últimos 5 años, del 2015 al 2020. Ya no recorremos todas las normas desde su origen, sino que nos concentramos en un periodo de tiempo más o menos reciente y que nos puede dar la información que nosotros requerimos para nuestra investigación y nuestros proyectos. Entonces, digamos que en términos generales, estos son los elementos que hacen parte de la investigación jurídica. Entonces ya ahí vimos su definición, sus dos grandes fundamentos, los factores que determinan la tipología o los tipos de investigación jurídica que existen y vimos los 4 tipos de investigación jurídica con sus variantes. Entonces, digamos que con estos elementos ya nosotros le damos desarrollo a todo ese concepto que vimos de la epistemología jurídica fundamentada en la interpretación, sus conceptos, sus categorías, sus métodos, etcétera, etcétera, y la investigación jurídica también con su concepto, los tipos y las variantes de investigación que existen. Bien. Ahora, como les decía en la agenda, pues vamos a mirar aspectos metodológicos que tienen que ver con sus proyectos justamente que están desarrollando, de intervención que están desarrollando en la materia de epistemología. Y tiene que ver ese aspecto con algo que hemos mencionado y que obviamente es digamos, el enlace, es lo que da origen a la investigación jurídica, porque el tipo de investigación jurídica, así como nosotros el tipo de interpretación, el enfoque epistemológico, lo seleccionábamos o lo fundamentábamos en el planteamiento del problema, en la pregunta problemática, básicamente, aunque se fundamenta también digamos, en los problemas, pero son los objetivos del proyecto los que realmente enfocan y nos dan fundamento para saber o poder determinar qué tipo de investigación jurídica es la que debemos realizar. Entonces, son los objetivos de un proyecto. Entonces, ya nosotros vimos, ya hemos reiterado varias veces esos pasos que hemos seguido para ir estructurando nuestro proyecto en el tema que ustedes han elegido, en la problemática que seleccionaron. Entonces, la formulación del problema, sus variables, a partir de eso la pregunta problemática, a partir de la pregunta problemática la hipótesis, en fin.
Entonces, todos estos elementos, así desagregados como los vimos, digamos que son los que nosotros debemos tener en cuenta para los objetivos del proyecto. Entonces, digamos que los objetivos del proyecto nos sirven a nosotros para guiar la investigación jurídica, como les decía, y poder determinar hasta dónde va a ir esa investigación. O sea, digamos que van a servirnos de guía porque nos van a dar ese norte a donde queremos llegar nosotros con nuestra propuesta de solución o de respuesta. O sea, realmente el propósito de ese proyecto de intervención o de investigación que estamos realizando. Y nos sirve para determinar el alcance porque nos va a decir hasta dónde es que vamos a llegar nosotros con nuestra investigación, con nuestra intervención. Y también, pues obviamente nos van a orientar sobre los resultados que vamos a obtener. Si yo sé claramente cuál es el objetivo que me propongo con mi proyecto, pues voy a saber hacia dónde debo orientar los resultados. Porque obviamente los resultados de su proyecto se tienen que dar en clave de estos objetivos que ustedes están proponiendo. Y además de eso, pues le permiten dar orden, dar secuencia a la investigación, nos permiten ordenarla para poder irla desarrollando el proyecto paso a paso. Entonces, digamos que los objetivos nos dan como esa vía, ese camino, ese norte para nosotros poder desarrollar nuestros proyectos de intervención o de investigación. Bien, ¿cómo se redactan los objetivos? Los objetivos tienen una estructura general estándar y básica de redacción. O sea, los objetivos se redactan en un verbo en infinitivo que indica la acción que nosotros vamos a realizar. Nosotros vamos a determinar, vamos a diseñar, vamos a proponer, o sea, una acción concreta, un verbo en infinitivo. Pero ¿qué es? ¿Cuál es el objeto de esa acción? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa acción? ¿Y para qué es que lo vamos a hacer? ¿Cuál es la finalidad de esa acción sobre ese objeto? Entonces, ¿para qué es eso? Entonces, de esa forma se redactan los objetivos. Entonces, por ejemplo, si el proyecto fuera sobre temas de congestión judicial, yo puedo proponer como objetivo determinar si los mecanismos de descongestión judicial son efectivos para prestar un adecuado servicio y acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Fíjense lo que estoy diciendo, determinar. Ahí hay una acción, un verbo en infinitivo. ¿Qué? ¿O sobre qué voy a ejercer esa acción? Sobre unos mecanismos de descongestión judicial. ¿Para qué? Pues para determinar si son efectivos en la prestación del servicio y acceso a la justicia. Entonces, ese es un objetivo. Fíjense que debe tener los tres elementos. Otro ejemplo, voy a establecer el impacto o la efectividad, mejor, establecer la efectividad de las leyes contra la violencia de género sobre, digamos, sobre la violencia intrafamiliar o en la violencia intrafamiliar. ¿Listo? Entonces, fíjense, verbo en infinitivo, acción, establecer. ¿Qué? Establecer el impacto, establecer que el impacto de las leyes de violencia de género, ¿para qué? Pues para poder establecer, digamos, su efectividad en los temas de violencia intrafamiliar. Entonces, los objetivos se redactan así. Entonces, ahí también en la semana 13 les voy a colocar en la plataforma una lista de verbos que les pueden servir como guía para que redacten los objetivos de sus proyectos, de acuerdo obviamente con los propósitos, con la finalidad que ustedes están buscando con su proyecto de intervención epistemológico. Entonces, pues ahí pueden seleccionar los verbos. Entonces, ahí en la plataforma, en el aula virtual, van a encontrar también ese documento. Bien. ¿Qué es, digamos, las características que nosotros debemos tener en cuenta al redactar los objetivos? Entonces,
primero que todo, nosotros debemos tener en cuenta que sean realistas. O sea, que los objetivos que nosotros nos propongamos sean reales. O sea, realmente nosotros los podamos desarrollar, los podamos alcanzar, podamos lograr esos objetivos. Entonces deben ser realistas, deben ser alcanzables. Segundo, tienen que ser breves, concisos y claros. Fíjense el ejemplo, los ejemplos que les estaba colocando. Entonces, digamos que ahí tiene que ser una cosa muy concreta, que tenga sus tres elementos, pero también que sean muy puntuales, muy concretos y muy claros. Esa es otra característica que deben tener. Y como les decía, pues que nos permitan determinar el alcance, es decir, hasta dónde va a ir nuestra investigación. Si es diseñar, pues obviamente hasta allá llegamos nosotros, diseñar una propuesta o diseñar unos nuevos métodos de justicia, etcétera, etcétera. Si yo digo desarrollar, proponer, pues obviamente el alcance es hasta allá, no solamente la tengo que diseñar, sino que tengo que proponérsela a una instancia judicial, a una institución, etcétera, etcétera. Y si lo digo, si le digo implementar, entonces al implementar me da otro alcance. O sea, no solamente la tengo que diseñar, desarrollar, sino que la tengo que poner a funcionar, la tengo que poner en marcha, o sea, implementarla. Entonces, fíjense que esa acción, ese verbo en infinitivo realmente me está diciendo hasta dónde llega mi compromiso, por decirlo así, con mi proyecto. O sea, cuál es el alcance de mi investigación. Y obviamente tienen que apuntar al logro. Fíjense que estoy diciendo acciones, no estoy diciendo ni actividades, ni tareas, porque no está orientado a los procesos o a las actividades. O sea, relacionar los casos de no sé qué, identificar los, digamos, los casos de violencia intrafamiliar en los últimos 2 años, verificar cuáles son las causas. Esos son actividades, esos son tareas. Entonces, los objetivos se redactan en términos de acciones más macro de lo que yo voy a hacer en mi proyecto. Y obviamente se redactan en tercera persona, no de modo impersonal. Entonces recuerden, y creo que le hice observación a algunos grupos sobre redactemos en tercera persona y de modo impersonal. No es yo voy a realizar, nosotros nos proponemos tal cosa, no. En tercera persona, en infinitivo, de modo impersonal. Hay que despersonalizar la redacción de, de los proyectos. Entonces, eso debe ser así. Y en ese sentido, entonces, existen dos tipos, dos categorías de objetivos. Hay una que es el objetivo general. Entonces, el objetivo general es lo que se pretende lograr de manera general, valga la redundancia, con la realización de su proyecto. Entonces, digamos que es la gran respuesta a la pregunta problemática que ustedes plantearon. Y tiene que estar en clave de esa hipótesis que plantearon. Entonces, ustedes en la hipótesis plantearon una posible solución al problema que plantearon. Quiere decir que el objetivo general tiene que evidenciar una acción que lleve, que oriente a el desarrollo de esa hipótesis, a que esa hipótesis se cumple. Entonces, como ven, y como lo hemos mencionado en varias ocasiones, todas las partes del proyecto van articuladas, son coherentes entre sí. Entonces, el objetivo general va muy amarrado a la pregunta problemática y a la hipótesis. Y obviamente, pues hay que tener presente que, digamos que hay un solo objetivo general. O sea, el objetivo general en un proyecto es uno, es único. Así como no hay, sino hay una pregunta problemática a resolver, que observación en algunos proyectos no puedo ni poner 2 o 3 preguntas a resolver sin una sola, pues el objetivo general es uno solo. No puedo tener 2 o 3 objetivos generales. El objetivo general debe abarcar toda la solución, todo lo que ustedes van a hacer, hacia donde van a orientar la solución de su problema. O sea, la gran acción que obviamente, por eso les digo, responde a la pregunta problemática y se orienta sobre la hipótesis. Porque básicamente es eso, es el objetivo principal de su trabajo. Y, y obviamente es un propósito global de la investigación del proyecto.
Entonces, fíjense que tiene relación con el tema, con el título de investigación, con la problemática, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Y la segunda categoría tiene que ver con los objetivos específicos. ¿Qué son los objetivos específicos? Los objetivos específicos son esos logros parciales que nos van a permitir a nosotros llegar al objetivo general, o sea, que logremos el objetivo general. Entonces, si yo voy a diseñar una propuesta o diseñar una estrategia con nuevos mecanismos judiciales, pues lo primero que yo tengo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Que tengo que primero que analizar eh, cómo se desarrollan ciertos procedimientos judiciales. Segundo, conocer o determinar cuál es la estructura de esos procedimientos judiciales. Tercero, identificar las falencias de esos procedimientos judiciales. Y cuarto, diseñar o establecer las características o condiciones que debería tener una nueva propuesta de procedimiento o un nuevo procedimiento judicial. Entonces, fíjense que realmente esos cuatro pasos me están llevando, valga la redundancia, de paso a paso al logro de ese objetivo general, que era diseñar un nuevo procedimiento judicial para X cosa. Entonces, esos son los objetivos específicos. Entonces, por eso decimos que corresponden a esas acciones, a esas actividades necesarias para concretar y para llegar al logro de ese objetivo general. Igual que el objetivo general debe ser muy concreto, muy preciso, e igual tienen la misma estructura, o sea, verbo en infinitivo, objeto y finalidad, así como lo vimos. Entonces, tanto el objetivo general como los objetivos específicos tienen la misma estructura para su redacción. Y hay que tener en cuenta que en un proyecto como mínimo deben haber 3 objetivos específicos. O sea, yo no puedo lograr el objetivo general de mi proyecto de una. O sea, yo tengo que desarrollar una serie de pasos y en nuestro caso van a ser mínimo 3 objetivos específicos en nuestros proyectos. Los coloco, los redacto en orden lógico, en orden lógico. O sea, primero debo hacer esto, luego esto, y para hacer esto tercero. O en orden de importancia. ¿Qué es lo más importante que debo hacer para lograr el objetivo general? A tal cosa. Segundo en importancia, tal cosa. Tercero en importancia. O en orden cronológico, en orden temporal. Primero tengo que hacer esto, luego tengo que hacer esto, tercero tengo que hacer esto. O sea, el orden, la razón del orden, pues no interesa. Lo importante es que estén organizados, enumerados en un determinado orden. Y obviamente, pues tienen que estar en clave, les repito, del logro del objetivo general. O sea, deben ser los apropiados para que nosotros logremos el objetivo general. Entonces, básicamente esos son los elementos que nosotros debemos tener en cuenta en los objetivos del proyecto. Entonces, digamos que en conclusión, para poder plantearse los objetivos de un proyecto, pues básicamente ya fíjense que tenemos unos elementos. Tenemos unos elementos que son la pregunta problemática, que son la hipótesis. Esa es una base que me va a permitir a mí redactar esos objetivos. Pero yo me puedo hacer 3 preguntas sobre mi proyecto. ¿Qué es lo que quiero hacer con mi proyecto? Hablo de investigación aquí porque recuerden que este es el elemento que nos da paso al tipo de investigación jurídica que nosotros vamos a realizar. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer como investigación? Fíjense que yo quiero comparar, quiero investigar, quiero proponer. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es la solución que le voy a dar al problema? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo busco conocer? ¿Qué es lo que busco hacer? ¿Qué es lo que busco desarrollar? Conocer sobre las normas, conocer cuál ha sido su evolución, cuál ha sido su aplicabilidad, cuál ha sido su efectividad. O sea, qué es lo que busco conocer con mi proyecto y hasta dónde quiero llegar. O sea, cuál va a ser el alcance. Diseñar, establecer, proponer, aplicar, implementar, etcétera, etcétera. Entonces, esas 3 preguntas claves me debo hacer, además de fijarme, les repito, en la pregunta y en la hipótesis
para poder desarrollar esos objetivos. Y finalmente, pues tengo la justificación de mi proyecto. Ojo, del proyecto. O sea, yo debo justificar es el proyecto, no la problemática, porque pues allá por eso describí al comienzo de la formulación de mi problema, describí esa problemática. No, aquí me tengo que orientar y explicar de forma convincente, primero, cuál es el motivo para realizar el proyecto o la intervención. Entonces ahí yo tengo que explicar de manera convincente cómo es que la investigación, ese proyecto, esa intervención que yo estoy realizando va a solucionar el problema que se formuló, el problema que se planteó, cuáles fueron los motivos que me llevaron a eso. Segundo, tengo que decir cuál es el propósito, es decir, para qué es que yo voy a realizar ese proyecto, esa intervención o esa investigación, cómo es que van a influir los resultados que salgan de este proyecto, que salgan de esta intervención, de esta investigación en el ámbito jurídico, pues cómo van a influir, digamos que para qué, cuál es el fin de ponerme a trabajar en este proyecto. Y obviamente la importancia, es decir, los resultados que yo obtenga de este proyecto en el ámbito jurídico y en el entorno en el cual estoy haciendo la intervención, pues ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante abordar esa problemática? ¿Por qué es importante buscarle solución a ese problema? Y en consecuencia, ¿por qué es importante mi proyecto? Y finalmente, ¿cuáles son los beneficios que trae el proyecto? No solamente para ustedes como abogados, como investigadores jurídicos, sino en la práctica, o sea, para el ordenamiento jurídico, para las normas, para la sociedad, para el sistema judicial. O sea, ¿cuáles son los beneficios que trae esa propuesta que están haciendo ustedes con su proyecto de intervención? Y obviamente aquí dentro de la justificación del proyecto es donde van dos elementos que ustedes ya han desarrollado. Primero, las razones, el enfoque epistemológico escogido o seleccionado para el proyecto, obviamente dando las razones, argumentando ese enfoque epistemológico para abordar su proyecto. Segundo, que también ya lo establecieron, los métodos de interpretación jurídica que ustedes consideran más adecuados para interpretar la normatividad que ustedes tienen como base para su proyecto. Y lo tercero, pues obviamente, como les estaba diciendo, con base en los objetivos, cuál es entonces el tipo de investigación jurídica y cuál la variante que nosotros vamos con la que vamos a realizar nuestro proyecto y obviamente por qué. Hay que argumentarlo. Fíjense una cosa, a diferencia que yo puedo utilizar dos o más métodos de interpretación jurídica, la investigación es solamente de un tipo. Yo decido qué tipo de investigación y qué variante es la que me va a orientar el desarrollo de mi investigación, de mi proyecto. Entonces, les repito, yo puedo tener varios métodos, aplicar varios métodos de interpretación, pero tipo de investigación o variante, solamente una para mi proyecto. Así que tengo que establecer muy claramente, tener claro, pues, el problema y tener claro los objetivos de mi proyecto para poder determinar cuál es el tipo de investigación que debe orientar mi proyecto. Y esto, la idea ya en términos prácticos, en 2 o 3 páginas se deben redactar estos elementos. No nos compliquemos, no se compliquen la vida en sus proyectos argumentando más o metiéndole más. No, muy concretos, muy específicos, con una argumentación muy concreta, muy clara, muy precisa de estos elementos. Entonces, por eso les digo, en 2 o 3 páginas, máximo en 3 páginas, se redacta una justificación completa que tenga motivo, que responda al motivo, propósito, importancia, beneficios, enfoque epistemológico, métodos de interpretación y tipo de investigación, variante del tipo de investigación que voy a realizar. Entonces, básicamente en esos elementos. Y los objetivos, pues como les decía, son muy concretos, o sea,
El objetivo general es muy concreto y los objetivos específicos, que son 3, 4 o máximo 5, pues también son muy concretos, muy puntuales. Entonces, digamos que en estos aspectos, más de 4 hojas, pues ya es un exceso. Con 3, 4 páginas donde ustedes planteen los objetivos y la justificación de su proyecto es suficiente. Entonces, esos elementos son los que debemos tener en cuenta. Bien, entonces, con base en estos elementos que acabamos de ver, pues vamos a desarrollar entonces la actividad que viene. Entonces, ¿cuál es la actividad? La actividad es que con base en lo visto en la clase, ustedes van a determinar para sus proyectos los objetivos, van a formular los objetivos general y específicos de su proyecto y van a redactar la justificación en los términos que acabo de explicar. Entonces, ustedes desarrollan estos elementos y los suben. En la semana 3 está el espacio del aula virtual, está el espacio para subir digamos, esos objetivos, esa justificación. Básicamente, el plazo va a ser el 16 de noviembre hasta el 16 de noviembre. Ustedes saben, a la medianoche se cierra la plataforma, entonces esa actividad la pueden desarrollar ahí. Como siempre, cualquier duda, cualquier inquietud, el próximo lunes que tenemos sesión, digamos en vivo, sesión en línea, entonces cualquier duda, cualquier inquietud, con mucho gusto, y si no, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud, entonces al correo me pueden escribir y con mucho gusto para eso estamos. Entonces, al respecto, muchísimas gracias por la atención. Espero que hayan sido claros los elementos de la clase de hoy y nos veremos entonces el próximo lunes en nuestra sesión a las 8 de la noche. Muchas gracias, cuídense mucho y que estén muy bien.